¿Qué tal? Muy buena tarde, maestro. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo les va? Es un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, maestro. Primeramente, muy bienvenido. Gracias por aceptarnos en la entrevista. Sabemos que está ocupadísimo. Aparte de todo, que les vamos a comentar a todos en el grupo que por esta ocasión se está retransmitiendo desde otro perfil de Facebook, que es el administrativo, ya que mañana vamos a tener otro invitado y de ahí va a ser la transmisión por National Geographic. Entonces, para que lo puedan también retransmitir y todo el mundo lo pueda compartir. Charlie, por favor. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, maestro Gustavo? Saludarlo, creo que ayer ha sido sus fiestas patrias de Argentina. Un fuerte abrazo para todos los Muchas gracias. miembros argentinos que tenemos en el grupo. Ayer fue nuestro día de independencia. Así es. Muy agradecido por aceptar la invitación, pues, y queremos aprender más de usted, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado, pues, el nombre del gran maestro Gustavo Pomar, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. ¿Qué fotógrafo que no haya escuchado, pues, ¿no? Es usted muy conocido en el mundo de la fotografía, ¿verdad? Muchas gracias. Evidentemente se ve que estamos haciendo un poco de ruido, porque si hay tanta cosa dando vuelta, claro. Pero bueno, yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado. Y yo siempre que puedo me gusta participar, me gusta colaborar y siempre que me dan un espacio trato de enseñar algo. Me parece que esa es la cuestión en todo esto, ¿no? Que uno tenga la posibilidad de poder enseñar algo, de explicar algo, porque sobre todo yo creo que una de las cosas que es muy importante que los colegas tienen que darse cuenta y que los fotógrafos tienen que darse cuenta es que el mundo de la fotografía es amplísimo, es muy vasto, o sea, hay muchísimo por aprender, por hacer, por desarrollar, y trasciende Lightroom, Capture One, Photoshop, flashes y composición, o sea, hay muchísima cosa para aprender para realmente estar jugando en serio en esto, ¿no? Así es. Sí. Entonces, por eso, sobre todo a mí, es pautas de todo lo que hay. Entonces decir, wow, pero yo pensé que ya la cosa la manejaba más o menos y ahora me están diciendo esto. Bueno, esto también está. Y esa es la idea en esta cuestión. Así es. Bueno, pues le dejamos toda la pantalla para usted, para que nos enseñe su trabajo y después ya vamos, ¿no? Mientras va corriendo las fotos, le podemos ir preguntando, igual el público que esté atento, porque Foto A de Perú va a regalar un lienzo de 40 por 50. Así que estén atentos porque en algún momento vamos a hacer una pregunta y de lo que se está conversando y pues serán ganadores, ¿no? Muy bien. Yo voy a hablar sobre la fotografía de producto, que es lo que de alguna manera me han solicitado, así que bueno, vamos a trabajar sobre eso. Claro que sí, maestro. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Y en realidad una de las cosas que quiero que podamos hablar en esta tarde, noche, es el hecho de que la fotografía, tanto sea la fotografía de producto, la fotografía social, publicitaria, retratos, lo que sea, tiene pautas que son básicas. En algunos tipos de fotografía es más importante una cosa que la otra, pero básicamente creo que necesitamos tener todos estos fundamentos bien claros para saber qué es lo que tenemos que hacer. Uno de los grandes problemas es que hay muchos fotógrafos que no saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces trata de buscar a ver qué hacen otros y tratar de hacer lo mismo, y el camino no es ese precisamente. Así que como primera medida quiero que tengamos en claro lo siguiente. ¿Qué es fotografiar? Porque cuando hablamos de fotografía uno dice, nada, es arte, es capturar. Bueno, ¿qué es fotografiar? Fotografiar es el acto de capturar una imagen en un espacio y en un tiempo determinado, en un soporte en donde esta imagen quedará eternizada. Eso es fotografiar. Y hay dos variables fundamentales, espacio y tiempo, espacio y tiempo. En todo momento estamos con esto de espacio y tiempo. Un lugar determinado en un momento determinado. Generalmente prestamos mucha atención al espacio.
a un lugar que sea bonito, que tenga ciertos atractivos, y poder fotografiar eso. No siempre estamos tan atentos al tiempo, si es la hora indicada, el momento indicado, si es el instante preciso, el momento justo en que tenemos que hacer la foto. Por eso es importante tener muy claro esta cuestión de espacio y tiempo, y es lo que siempre vamos a estar desarrollando, a ver si es el momento, la hora del día indicada, si es el momento exacto de hacer la fotografía. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque una de las cosas que vamos a empezar a ver y tener muy claro es el hecho de que la fotografía no es la realidad, es una representación de la realidad. Y esto es clave. No todo el mundo le da importancia a esto. Pero el hecho de que la fotografía no sea la realidad, no puede ser la realidad. La realidad es en 3 dimensiones, la fotografía es en 2 dimensiones. La realidad tiene movimiento, tiene sonido, tiene aromas, la fotografía no lo tiene. Todo eso lo representa, lo simula, lo da a entender. Esa es la parte en donde ahí entramos nosotros, los fotógrafos. El fotógrafo no es solamente un sujeto, un ser humano que tiene una cámara y registra lo que está delante de ella. No. La función vital y fundamental del fotógrafo como protagonista en lo que está haciendo, y eso es clave, el fotógrafo es protagonista en el acto de fotografiar. En ese sentido, su primera, digamos, función es esta, representar, hacer una representación de la realidad, de acuerdo a su percepción. Y para eso vamos a tomar decisiones. O sea, yo tengo que tomar decisiones para ver cuál sería la forma más adecuada de representar esta realidad que yo quiero que se vea en mi fotografía. Entonces esas decisiones van a ser de encuadre, de luz, momento, el objeto a fotografiar, la edición, y son todas decisiones que conectan el ojo con el sujeto que se fotografía y lo hace a través de la cámara. Esta conexión pasa por la cabeza y por el corazón, por el razonamiento y las emociones, por lo que yo percibo, lo que yo siento en lo que voy a fotografiar. Y eso es lo que cada uno de nosotros le ponga su impronta a lo que está haciendo. Que cada uno de alguna manera represente eso. Por ejemplo, esta foto que están viendo de un juego de comedor, de un mueble, y seguramente muchos lo hubiesen hecho de otra manera. Pero esta es mi representación, esto es lo que yo quise expresar, esto es lo que el ambiente que yo quería que vean y que de alguna manera se hicieran la idea, el comprador, vamos a decir, el cliente, de lo que obtenía comprando ese juego de comedor, esa mesa y esas sillas. O del momento que estaban viviendo estos jóvenes mirando un partido de la selección argentina. En todo momento vamos a tomar decisiones que tienen que ver con la iluminación, con el encuadre, van a tener con la composición, con la edición. Todas esas son decisiones que toma un fotógrafo, ¿tá? Y lo hace, présteme atención, lo hace en base a todo el conocimiento que tiene. Bueno, puede tomar decisiones de algo si no sabes qué es lo más indicado, qué es lo correcto, qué es lo ideal. Entonces necesitamos tener el conocimiento para poder tomar cada decisión. Hay una frase de mi señora que a mí me ha venido como anillo al dedo en su momento, y es: la fotografía, como todo acto creativo, es un proceso de resolución de problemas. Lo que necesitamos son recursos para resolver problemas. Aquí que no necesariamente estamos hablando de equipos. Estamos hablando de recursos de conocimiento, de cómo sumo esto y con aquello para lograr tal cosa, o cómo bajo el punto de vista, o cómo abro la distancia focal, o cómo me muevo para lograr un resultado particular. No siempre tiene que ver con el equipo. La mayoría de las veces no tiene que ver con el equipo. La respuesta o la solución va a venir por el conocimiento que vos tenés técnico, comunicacional, estético, y ahí va a venir el resultado. Cada una de esas decisiones nos va a llevar a que como primera medida entendamos algo. Nosotros tenemos que tomar una primera decisión y lo interesante es que la mayoría ni sabe de esto o ni lo tiene en cuenta. Pero yo puedo generar 2 tipos de fotografía. De arranque podemos hablar de eso. O puedo hacer una fotografía abstracta o puedo hacer una fotografía icónica. Entonces uno dice, no, bueno, pero a ver, si estamos hablando de fotografías de producto, bueno, podemos hacer una mala fotografía abstracta.
¿Por qué? Porque la abstracción es una propuesta visual de parte del autor de reconocer nuevas formas, nuevos recorridos dentro de una imagen que no tiene una lógica determinada. La abstracción apunta a que el espectador no tenga en cuenta la forma de eso que fotografió. ¿Por qué? Porque está haciendo una nueva propuesta. Está haciendo una fotografía donde pretende que el espectador juegue junto con él, digamos, en su imaginación, a ver qué descubre en esa imagen. La cuestión en la fotografía abstracta, o en la imagen abstracta, o en la abstracción, no es descubrir a qué le sacó la foto el autor, sino qué quiere simular con eso, qué quiere representar, qué quiere que yo entienda. Hay un camino, hay un bosque, parece una cara, es esto, aquello, o sea, en qué me está llevando el autor? Yo como espectador tengo que entrar en ese juego y tratar de analizar y ver. Realmente el tema de la abstracción es un tema complejo. Ahora, muchos, sin quererlo, hacen fotografías abstractas. ¿Por qué? Porque no definen los parámetros de la iconicidad, del lenguaje icónico, de un mensaje icónico. El lenguaje icónico es la representación de la realidad a través de las imágenes. La realidad visual, considerada en sus elementos más fácilmente apreciables: colores, formas, volumen y textura. Así que yo puedo decir que una imagen es realmente bien icónica, cumple con el lenguaje icónico, cuando lo que yo veo en la foto es muy, muy parecido a lo que está en el original, a lo que estoy viendo con mis propios ojos en la realidad física. A eso es lo que estamos llamando un lenguaje icónico o un mensaje icónico. ¿Y cómo hago? ¿Cómo logro eso? En lo primero que tengo que detenerme es en manejar el tema del color, la forma, el volumen y la textura. No hay forma, no hay vuelta. Yo, por ejemplo, no puedo decirles que esto acá arriba, la foto de esta acá arriba, es la foto de un pescado. ¿Está? ¿Por qué? Porque la forma que tiene, el volumen, el aspecto, la textura, todo es de un pollo. Y es más, el color me está determinando algo en esta foto, que ese pollo está crudo. Ahora, en la foto de abajo también, la forma que veo, el volumen, la textura de la piel, todo, me hablan de que es un pollo. Pero además el color ahora me da una información extra, que es decir que este pollo está cocinado. Esa es una cuestión, digamos, que nos empezamos a dar cuenta de lo importante del mensaje icónico, de esos signos, de esos elementos que utilizamos para representar correctamente la realidad. ¿Está? Entonces, ahí es donde cada uno de nosotros tiene que trabajar de una manera particular. Así que dijimos que los elementos fundamentales son los colores, las formas, el volumen y la textura. ¿Estamos? Claro. Son los 4 elementos fundamentales. La forma es la propiedad de un aspecto que define, de un objeto, perdón, que define su aspecto. La forma de un objeto suele reconocerse por estar delimitada por su borde, proyectado desde un punto de vista que normalmente corresponde con el punto de vista del observador. Si yo, por ejemplo, quiero que entiendan, ¿no?, que esto es un termo para agua caliente o agua fría, y muy probablemente lo voy a fotografiar así. ¿Por qué? Porque si lo fotografío así no se va a entender mucho. Entonces, a eso nos referimos con que esté bien delimitado el aspecto, su forma, como regularmente se aprecia o se ve o se utiliza ese elemento. Así que eso es la forma como primera medida. ¿Qué es el volumen? O perdón, la textura. La textura hace referencia normalmente a los rasgos visuales representados en la superficie de un objeto, que da carácter e identidad al sujeto en la representación. Suelen ser pequeños rasgos que definen la relación de veracidad entre el objeto real y el objeto representado. La textura da la sensación de realismo, porque nuestro cerebro al sentido que más le cree es al sentido del tacto. Así que cuando viene una imagen, una muy buena representación de textura, empieza a dudar el cerebro de que eso puede ser real. Y eso nos empieza a dar esa sensación de realismo. El volumen
aparece a la vista por el degradado tonal variable. Cuando un atributo varía en el espacio, decimos que hay un degradado. Cuando el degradado tonal es constante, vemos un plano inclinado. Cuando el degradado tonal es variable, vemos volumen y relieve. Fíjense, esto sería un degradado tonal constante, ¿ven? Va de claro a oscuro, de oscuro a claro. Vemos como un plano inclinado. Esto sería un degradado tonal variable, que nos permite ver la forma, el redondez, ¿está? Lo plano, todo ese tipo de cuestiones. Y el volumen se basa en esos dos aspectos de degradado tonal, constante y variable. Y el color es uno de los elementos de la configuración de una forma, cómo la interpretamos en el espacio. Juega un papel preponderante en el reconocimiento de los objetos en la realidad visual. Nosotros podemos entender de que este postre es de vainilla porque vemos que es amarillito. Si fuera marrón oscuro o casi negro, sabríamos que es chocolate. Entonces, ese tipo de cosas son las que se necesita para que un objeto sea claramente reconocible, apreciable, forma, volumen, textura y color. La iluminación es un aspecto más de la configuración de las imágenes, ya que de ella depende que sean percibidas las formas, los colores y el resto de los elementos visuales en el plano de la representación, o sea, en la foto. La luz existe implícitamente en la representación. Si no hay luz, no hay foto. Pero también es sugerida a través de la relación de contraste, de sombras proyectadas y demás recursos visuales que sean representados. ¿Qué quiere decir esto? No siempre nos va a convenir que, digamos, quedarnos con la luz ambiente que hay en el lugar, sino que lo que se espera realmente del fotógrafo que dirija la luz de determinada manera para lograr ese volumen, esa textura, ese aspecto, esa forma, para darle un sentido a la imagen que está trabajando. La iluminación es clave para que pueda entenderse todo el mensaje que vamos a dar, pero como primera medida, para que pueda reconocerse qué es eso que estamos fotografiando. Lo interesante de esto es lo siguiente. No podemos hablar de una iluminación estándar. A mí muchas veces me escriben y me preguntan, Gustavo, ¿qué iluminación te parece que sería la ideal para una foto de tal cosa? No tengo ni idea. ¿Cómo no tenés ni idea? No, porque cada elemento demanda su iluminación. Cada situación, cada mensaje que quiero transmitir, cada cosa que quiero expresar. La iluminación es la prosodia de la fotografía, es el énfasis. ¿Sí? Entonces, yo voy a armar el esquema de iluminación adecuado para lo que tenga que hacer. Y voy a construir la imagen para lo que tenga que hacer. ¿Basándome en qué? En lo que yo interpreto, lo que yo pienso de eso que voy a fotografiar. Cuando fotografiamos, lo que está en juego no es solo la representación de lo que se fotografía, una buena representación de eso, sino la percepción personal que tenemos sobre eso que vamos a fotografiar. O sea, no necesariamente fotografío lo que veo, sino lo que interpreto al ver eso que está delante de mi cámara. El concepto que me genera, eso es lo que voy a expresar. Entonces, voy a componer la imagen, voy a iluminar la imagen, voy a hacer todos los elementos que tenga que poner en mi imagen, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al mensaje que yo quiera dar, básicamente, por lo que en caso de la fotografía de producto o publicitaria, el cliente solicita que yo exprese. ¿Está? Ahora, fíjense que no vamos a tener una sola forma de expresarnos. Para nada. Porque aparte cada bebida por ahí va a generar un concepto diferente. Entonces, y los envases son diferentes. Y los elementos son diferentes. Entonces yo no puedo quedarme con simplemente
es decir, yo pongo un flash a 45 grados con respecto al eje de la cámara, un poco de arriba y otro atrás de recorte y un relleno y ya está. No. La clave de toda fotografía y la clave en todo trabajo, no solamente fotográfico, ya estamos trascendiendo eso, pero vamos a mantenernos en esto. En la fotografía, la clave es interpretar. Es interpretar. ¿Está? Yo tengo que interpretar. Interpretar es dar o atribuir a algo un significado determinado. ¿Quién le da un significado determinado? ¿Quién le atribuye a algo un determinado significado? Yo, el fotógrafo. ¿Está? Ese es el punto. Puede ser que haga mi foto de esta manera, puede ser que me haga mi foto de esta manera, puede ser que haga otra ambientación. Yo le doy un significado determinado en base a lo que yo quiero representar. Esta misma foto que ustedes ven acá, si yo lo pongo en un ambiente, digamos, más pobretón, no le pongo muebles de buena calidad, y tampoco los almohadones, y no genero una iluminación que tenga una sensación muy agradable, estoy desprestigiando el producto. ¿Está? Ahora, este es mi concepto dentro de lo que es este modelo de colchón, porque digamos que esta empresa tiene somier, tiene colchones de gama más alta que está acá, esto es el intermedio, que para mí iría dentro de lo que es esta gama. Reserveo muebles mejores y cosas mucho mejores para los de gama más alta, porque era mi interpretación, el significado que le estaba dando. Lo que yo sabía que era de mejor calidad, eso iba a tener el mejor atrezo, el mejor, digamos, ambientación. La interpretación es el hecho de que un contenido material, la realidad existente e independiente del intérprete, sea traducido a una nueva forma de expresión. En realidad, la interpretación tiene que ver con eso. Aquello que yo veo, aquello que escucho, aquello que toco, aquello que huelo o que gusto, o sea que lo que necesito para la interpretación como primera medida es tener una estimulación sensorial. ¿Está? Para interpretar algo tiene que venir información al cerebro por alguno de los 5 sentidos. Atento a esto, ¿eh? Entonces, en base a eso, ese perro no es mío, en base a ese aspecto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el hecho de cómo manejamos visualmente lo que vamos a hacer. ¿Qué elementos incorporamos en base a esa interpretación que yo hago? En base a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que me parece que es importante. Porque esta fue una foto que yo hice a este cliente y esta es una foto donde realmente mostraba todo del mismo lugar. Pero el impacto visual que tiene esta foto es mucho más interesante que esta. O lo que ya necesitaba mi cliente para catálogo. Interpretar. Así que interpretar consiste en reconstruir en nuestra cabeza la realidad material a la que se refiere una representación, por ejemplo. Eso que escuchamos, que vimos, que sentimos, bueno, cómo en nuestra cabeza le damos forma, nuestro cerebro le da forma. Representar, los fotógrafos hacemos una representación de la realidad, consiste en retratar una realidad material mediante símbolos de diferentes naturalezas. Signos y símbolos es lo que nosotros utilizamos para construir nuestras fotos. Así que nuestra forma de interpretar la realidad depende de nuestros modos de pensar y de sentir, a partir de los cuales elaboramos nuestras creencias. Esto hace que cada uno tenga una visión diferente de todo. ¿Ah? Esto puede que la realidad de una persona no sea exactamente igual a la de otra. Cada uno percibe distintas realidades y eso nos hace diferentes y nos permite distintos tipos de expresión. Necesitamos dejar de expresarnos con las ideas de otros. Necesitamos dejar de expresarnos viendo lo que hacen otros. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su percepción. Y lo que hay que entender es que la percepción de cada uno de nosotros puede llegar a ser mejor que la que estamos copiando. Hay que alimentarla, hay que hacerla crecer, y puede ser mucho mejor. Entonces, ¿por qué estás trabajando ahí abajo si el tuyo puede ser mucho más grande? Necesitamos saber cómo funciona todo esto. Fíjense cómo funciona nuestro cerebro en esto. ¿Cómo es el proceso de percepción?
Nosotros tenemos una idea de toda la realidad del mundo que nos rodea gracias a los 5 sentidos. ¿Está? El gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato. ¿Qué es lo que hacen estos 5 sentidos? Envían información al cerebro. Por ejemplo, la vista. La vista en sí no es una... ¿Cómo te puedo decir? La vista no es una cámara fotográfica, no son cámaras de video nuestros ojos. Nuestros ojos son receptores luminosos que envían información al cerebro. ¿Sabés qué tipo de información envía? Mirá. Color, forma, textura, tamaño, gravedad, perspectiva. ¿Te acordás qué necesitaba el mensaje icónico? Color, forma, volumen, textura. ¿Por qué es necesario que en mi foto, a través de la iluminación, yo represente muy bien el volumen, la forma, la textura, el color? Porque esa es la información que necesita el cerebro para entender de qué estamos hablando. Básicamente es eso. ¿Estamos? Es la interpretación, ¿no? Claro. O sea, ahora, si el cerebro del observador no puede entender qué es eso que está en la foto, ¿cómo querés que lo interprete? Entonces yo tengo que facilitarle al cerebro de mi observador el entendimiento de mi foto. Y con la iluminación voy a trabajar en primera medida en la información, el modelado de la forma, la textura, el volumen, el color, ¿está? Y después trabajo sobre el clima, la ambientación y lo que quiero dar. Pero por eso es fundamental esto del lenguaje icónico. Así que, dijimos que una de las cosas que ocurre con nuestro cerebro es esta. Color, forma, textura, tamaño, gravedad, perspectiva es la información que recibe el cerebro de los ojos. Usando componentes biológicos, componentes psíquicos, conocimientos adquiridos, nuestras experiencias, lo que hace el cerebro es darnos una imagen. Crea imágenes. Crea una imagen en nuestra mente. Y eso es lo que estamos viendo. Y el entendimiento que tenemos de eso viene por esa imagen que está creando. Entonces, la percepción es un proceso activo por el que interpretamos el mundo exterior a través de los sentidos, en donde intervienen nuestras experiencias y aprendizajes. Cada vez que vamos a fotografiar, lo que está en juego es nuestra percepción. ¿Qué entiendo yo de esto? ¿Qué interpreto yo de esto? Si no haces una interpretación, ¿cómo vas a iluminar? ¿Cómo vas a componer? ¿Dónde vas a poner los flashes? ¿Qué punto de vista vas a usar? ¿Qué ángulo de toma? ¿Qué distancia focal? ¿Por qué? Ah, no, lo que pasa es que a mí me dijeron que todas las fotos de gente es con teleobjetivo, ¿eh? O todas las fotos de retrato son con un 35 milímetros. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque así se hacen. No. La puedo hacer con un 17 milímetros, tengo retrato con 17 milímetros, o la puedo hacer con un 105 o con un 200 milímetros. O sea, ¿qué interpretás de la escena? ¿Qué querés representar? ¿Qué percepción tenés de eso? ¿Qué estás entendiendo de todo esto? ¿Qué interpretación haces? Ahora representala. Eso es lo que hace interesante una fotografía. No repetir lo mismo que hace Pepito o que hace Cachito. Ah, Pepito la para acá. Acá pone un árbol y allá pone el flash. Listo. Las 150 fotos de ese tipo son igual que la de Pepito. Si no hay un árbol, no saca la foto, a joderse. Tiene que haber árbol, tiene que estar la persona ahí, tiene que estar el flash. Si no, no se mueve. No es así. ¿Está? Ese es un problema del cual estamos teniendo en estos momentos. Y no tendría por qué serlo. Ahora, de toda la información que podemos recibir, solo percibimos una parte, ya que nuestra percepción es selectiva y subjetiva. Porque tenemos una percepción condicionada. ¿Y está condicionada por qué? Por quiénes somos, por qué nos gusta, por la actividad que desarrollamos, el conocimiento que tenemos, las experiencias de vida, el ambiente en que nos movemos, la cultura, la sociedad. Todo eso nos condiciona en cómo percibimos. La interpretación nos permite recrear en nuestra cabeza lo que estamos percibiendo. Acuérdense, ¿eh? Interpretamos de acuerdo a lo que estamos percibiendo gracias a nuestro cerebro. No necesariamente voy a fotografiar lo que estoy viendo.
puedo recrearlo en mi cabeza para fotografiarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer fotos de té, de la bebida, el té, según el tipo de té que haga, lo voy a representar de su manera. Puedo hacer este tipo de foto para un té marroquí, o este tipo de foto para un té inglés, o este tipo de foto para la ceremonia del té chino. El problema es que si yo conozco una formulita, las 3 fotos de té las voy a hacer exactamente igual. Porque yo conozco el tutorial para hacer fotografía de té. Punto, nada más. ¿Cómo hago la interpretación? Ahora, el otro problema es, ¿cómo interpreto si no tengo conocimiento? ¿Cómo interpreto si no tengo experiencias de vida? ¿Está? Los fotógrafos pensamos que todo es muy mecánico, o muchos fotógrafos piensan que todo es muy mecánico y automático. Y no es así la cuestión. ¿Está? Necesitamos tener experiencias de vida que vayan transformando nuestras formas de pensar, de ver, de creer, pero también necesitamos conocimiento, necesitamos cultivarnos, necesitamos crecer, no solamente en lo que es el manejo del flash, ya eso en un momento tiene que estar, muchachos. A ver, ya está. En un momento el manejo de tu cámara, el flash, todo eso ya está. ¿Hasta dónde lo querés llevar? ¿Querés aprender la vida de cada una de las celdas del sensor de tu cámara? No. O sea, ya está. Lo que hay que hacer ahora es ir más allá. Ir a toda esta cuestión que no es tan tangible, que es un poco más abstracta en la fotografía, y que tiene que ver con tu visión personal. Y lo que más favorece a todo esto es desarrollar una visualización creativa. Vayan entendiendo que todo pasa por acá arriba, ¿eh? No hay vuelta. ¿Qué cosas estimulan mi visualización creativa? Número 1, la lectura. Leer. Leer. Pero leer cuentos, leer novelas, leer cosas que te gustan, pero lean. Ah, ver películas también. ¿Cómo, mami? Y sí, porque la película ya está toda, digamos, procesada y digerida por el director, por el guionista, por el editor, ¿me entendés? O sea, cuando vos lees, cuando vos a tu cerebro le das palabra, estás obligándolo a que él de algún lado tome información para crear ¿qué? Imágenes. Porque el cerebro, ¿qué es lo que creaba? Imágenes. Ahora, si vos le das imagen, el cerebro dice, ah, ok, vamos a hacerlo así. Miren, nuestro cerebro es lo más perezoso que hay. Es una porquería. A él no le gusta esforzarse ni trabajar, nada por el estilo. Él tiene una sola función que es mantenernos vivos, nada más. Entonces, lo que más le gusta al cerebro es distraerse, para no, digamos, él piensa que si estamos pensando o estudiando o cosas por el estilo, estamos perdiendo energía inútilmente. Entonces, el tema es que yo tengo que hacer un esfuerzo para estudiar, para leer, para alimentar mi cerebro. Ahora, si yo a mi cerebro le doy palabras, el tipo tiene que hacer todo un trabajo para darme imágenes. Si yo le doy imágenes, mi cerebro me va a decir, ah, genial, hacelo así. Yo siempre le digo a mis alumnos, si vos tenés que hacer fotos de arroz, no veas en Google otras fotos de arroz. O cómo otros fotógrafos fotografían arroz. No, lee sobre el arroz, estudia sobre el arroz, cocina arroz, comelo. Fíjate a ver los chinos por qué comen tanto arroz. Ellos deben tener historias y cuentos con el arroz. Empezá a leer todo eso y en base a todo eso, empezá a tener ideas. Ese es el punto. Esa es la cuestión. No estoy buscando un referente. Mentira, estás copiando deliberadamente. Mentira, no estás buscando un referente. Porque aparte tu cerebro no te deja buscar un referente. Tu cerebro te dice, dale, copia tranquilo. Está todo bien. Ese es el problema. Así que, el punto acá empieza por decir, tengo un desafío, tengo un objetivo, tengo que trabajar sobre este producto y tengo que representarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero que necesito es información. Ok, y en base a esa información voy a ver cuáles son los elementos que voy a incorporar, cómo los voy a incorporar, de qué manera voy a trabajar, ¿está? ¿Cómo va a ser mi composición? ¿Cómo va a ser la historia que estoy contando? Y después, ¿cómo va a ser la iluminación? Yo les diría que con respecto al equipo, no se preocupen. ¿Por qué no se preocupen? Porque si ustedes están viendo
todas las fotos que yo les estoy mostrando están todas hechas, por ejemplo, o la gran mayoría, con una D800E de Nikon, que debe tener ya 8 o 9 años, 8 años y medio, creo que. Un 2485 de Nikon, un Tokina 100 milímetros, alguna puede ser que haya usado el 80-200, no el 70-200, el viejito 80-200. Y todos mis flashes son flashes de Zapata. Son flashes chinos, baratos, ¿tá? Porque luz es luz, punto, no hay mucha historia. El resto está en cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer con eso. ¿Estamos? Pero la cuestión es que vos tengas una idea, la desarrolles y veas ahora cómo utilizo la iluminación para lograr ese resultado. Básicamente ese es el punto. ¿Cómo llego ahí? Hay todo un conocimiento. Lo que tenemos que empezar a entender es esto. Fotografiar es traducir ideas y conceptos a imágenes. Ideas que se te ocurren, ¿tá? Conceptos que desarrollás en base a la información que recibís. Eso es fotografiar. Ver cómo hago esa traducción. Lo otro es utilizar los recursos, las herramientas. Cómo utilizo la luz, la composición, el punto de vista, el ángulo de toma. Cómo utilizo todo lo necesario para lograr ese resultado. Lo otro es todo el conocimiento, ¿tá? Pero la clave fundamental que tenemos que empezar a entender es interpretar. ¿Cómo interpreto eso que voy a fotografiar? Si no, estamos complicados. Muy bien, gente. Perfecto, Quizás Maestro. estaban pensando, quizás alguno de los muchachos que estaba viendo la charla estaba pensando, uy, nos va a dar unos tips de cómo hacer fotos de producto. No, quiero que sepan algo. Odio los tips. O sea, no. ¿Por qué? Porque el tip es el primer paso para ir a copiar. Para que hagas algo que ni sabes lo que estás haciendo. Ese es el tema de un tip. Lo que necesitamos aprender son los fundamentos. Tener los conocimientos de los fundamentos. Tener un aprendizaje sistemático, formativo. ¿Ah? Donde vos sepas que la iluminación la usás así, 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 vas a tener este resultado y si cambias esto pasa lo otro. Eso es lo que necesitamos. No andar ahí a la buena de Dios preguntándole a todo el mundo cómo sería mejor hacer algo. Pero bueno. Tener la imaginación, ¿no es cierto? Que ser creativos, ¿no? El problema de la creatividad, ¿sabe cuál es? El problema de la creatividad es, primero y principal, no tener el conocimiento adecuado. El primer paso para ser creativo es tener conocimiento. Por ejemplo, nosotros tres, por más que hiciéramos todo el esfuerzo que ustedes quieran, me parece que no podríamos armar algún tipo de aparato o máquina nuclear para ayudar, digamos, qué sé yo, a la energía en el mundo. ¿Por qué no podemos inventar algo de eso? Porque no tenemos ni idea de lo que es la energía nuclear. Exacto. Bien, ¿por qué hay gente que no tiene ni idea de lo que es la fotografía, solamente agarra su cámara y tira tiro y piensa que puede ser creativa? Yo no lo entiendo. Y en realidad esa gente piensa que puede ser creativa porque hace cosas raras. Ojo, lo raro no es creativo, lo raro es raro. La creatividad tiene tres aspectos fundamentales. ¿Tá? La creatividad es funcional. O resuelve un problema, crea un efecto o produce un resultado especial. Si no, no es creativo. Si no cumple alguna de esas tres cosas, no es creativo. Ah, pero es raro. Bueno, es raro. Entonces, ¿cómo empiezo este camino de ser creativo? Primero tengo que tener conocimiento. Tengo que conocer mi cámara como si fuera una extensión de mi mano. Tengo que conocer de iluminación. No, yo con la luz más o menos ando, pero no tenés ni idea de lo que son las propiedades de la luz, los factores que determinan la iluminación, el manejo de las 4 luces, crear tu sistema de iluminación, no tenés ni idea de todo eso. Entonces, ¿cómo vos ya lo manejas? No manejas nada. O sea, esas son las cuestiones. Yo lamentablemente veo que hay fotógrafos que se conforman con muy poco. La gran mayoría de los fotógrafos, y esto lo hablo te diría que de Estados Unidos para abajo,
que es todo el lugar, y muchos de España, que está donde está dando talleres. Se conforma con muy poco. Es tan lamentable ver eso. Es tan lamentable. Yo he tenido alumnos que le decía, vos podés elegir en este momento, o sos el mejorcito del pueblo, o sos un muy buen fotógrafo que te convertís quizás en un referente y despegás y no tenés techo. Es increíble la cantidad que eligió ser el mejorcito del pueblo nada más. Los que eligieron despegar, porque no todo el mundo tiene esa predisposición, digamos, ¿no? Pero aquellos que decidieron despegar, bueno, dos o tres de ellos hoy en día están dando talleres en toda Latinoamérica. Mirá vos. Grandes fotógrafos, tremendo. ¿Qué hicieron? Se capacitaron, estudiaron, leyeron, pagaron el precio, y no estamos hablando solamente de plata, sino del esfuerzo, del tiempo, todo, y se metieron realmente en todo esto. Hay muchos que tocan de oído, ¿viste? Como los músicos, y se conforman con eso. Esa es la parte que es lamentable en esta cuestión. Así es. Pero bueno. No, siempre hay que ir pues capacitándose, ¿no es cierto? Buscando crecer. pues otros objetivos, ¿no? Y crecer, ¿verdad? Ahora, fíjate que hay una cuestión, discúlpame Carlos, fíjate que hay una cuestión de lo que estoy hablando yo hoy. En eso quiero hacer hincapié, no fui muy preciso. Esta primera parte que yo hablé de interpretar y del lenguaje icónico, eso es básico, fundamental para cualquier tipo de fotografía. Vamos a arrancar, ¿ah? Para lo que hagas. No importa lo que haga, paisaje, lo que se te ocurra, es fundamental. Y es una base para vos empezar a estar seguro. Muchísimos fotógrafos, por no decir la gran mayoría, no están seguros del trabajo que están haciendo. Entonces están buscando todo el tiempo que algunos les chequee, decime qué te parece, fíjate. Vos tendrías que saberlo, hermano, si está bien o está mal. Si yo sé que estoy manejando perfectamente bien forma, volumen, color, textura, ya tengo la mitad del partido ganado. Lo que tengo que ver ahora es la parte, vamos a decirle, de arte, si querés. Ahora, ¿cómo hago para que mi foto, volumen, textura, color, aspecto, la forma, todo eso esté muy bien representado, pero la foto no sea una foto tonta, una foto obvia? Ese es el problema, ese es el secreto. Pero bueno, empecemos por lo primero. ¿Qué es lo primero? Volumen, forma, textura, color, el lenguaje icónico. Facilitarle al cerebro entender lo que vos querés expresar. Ese es el primer paso. Y eso lo hacemos únicamente cuando interpretamos lo que voy a fotografiar. Sacarle fotos a una chica no es lo mismo de las últimas 25 chicas que sacaste fotos. Hacer fotos a una botella de vino no es lo mismo que las últimas 10 botellas de vino que sacaste. Interpretá. Interpretá la bebida, el lugar, el ambiente, la sensación, el cliente, lo que te dice. Se interpretá. ¿Cómo te relacionás vos con eso? ¿Qué pensás de eso? ¿Es un ambiente donde te gustaría estar? ¿Cómo te gustaría disfrutar de eso, por ejemplo? ¿Está? Y no, a mí me encantaría estar sentado abajo de una parra con un buen vino, que sea otoño, y estar charlando con amigos, y quizás una picadita que haya unos quesitos que vayan con... Listo, ya estás armando tu foto. Así es. En base a tu visión. Otro me dice, no, yo ni loco pongo queso, qué asco el queso. Bueno, hermano, abajo una parra que se te caen las hojas en otoño, no, ¿cómo va a estar? Y va a ser otro tipo de foto. Interpretar. Interpretar, pero tengo que tener esa capacidad de visualización creativa. Entonces, paralelo a todo lo que aprendo de técnica y todo eso, leer. Cultivarme. ¿Ah? Todo eso va de la mano. Sobre todo para alguien que quiera hacer productos. Claro. Fíjese, maestro, yo recuerdo mucho cuando tomé sus clases, que hubo dos partes que a mí me marcaron demasiado. Una, entender que la fotografía es en 2D y nuestro cerebro lo toma en 3D. Entonces, pensar cómo realizar en la cámara para que sea lo que realmente percibe la vista y lo que vamos a entender, fue el mayor cambio que tuve. Y voy a compartir la pantalla porque deseo mostrarle algo que me mandó usted. ¿Se acuerda? Sí. Observar pintura.
Y realmente cuando estuve ahí enfrente, cómo percibí todo, profundidad, volumen, lo que comenta Luz, y es lo que viene, cultivarnos, ya sea en libros, ya sea en pinturas, en cualquier otro medio, es de lo mejor que podemos hacer. A ver, para todos los que están siguiendo esta charla, ¿cuántas veces fuiste en el último año al museo de tu ciudad? Al museo ya principal de tu país. Estuviste en la capital de tu país y no fuiste nunca al Museo de Bellas Artes. O sea, y hoy en día tenés encima, con todo esto de la pandemia, se abrieron para hacer recorridas virtuales a todos los museos del mundo. Así que, ¿qué estás esperando? No es lo mismo estar en vivo, pero bueno, por lo menos empezar a disfrutarlo de esa manera. Empezar a cultivarte de esa manera. Pero eso es algo que sí es importantísimo. Tu cámara ve en 2D. Sí. Vos ves en 3D. Ese es el engaño más grande que tenemos. Porque pensamos que la cámara va a interpretar. La cámara es una caja boba. La cámara es una caja tonta. La pagaste un montón de plata, ¿viste? Pero no interpreta, no siente, no percibe, no tiene emociones, nada. Todo eso es tu responsabilidad. Y no va a salir una cámara que haga eso. Vos perdoname. Así que, si estás pensando en vender tu cámara para saltar a Sony, porque Sony tiene una que entiende, no. O no, pará, la de Fuji ahora tiene sentimiento. No, olvídate. No existe eso. Esa es tu parte, hermano. Acuérdense que si tus fotos realmente no están siendo buenas, cambiar, digamos, comprarte un equipo mejor, lo único que va a hacer es, vas a seguir haciendo la misma porquería de antes, pero con más definición. Eso sí, ¿viste? Pero la foto va a seguir siendo una porquería como antes, porque el problema no es la cámara, es la cabeza. Porquería con muchos megapíxeles. Claro, y bien Claro. definido, ¿eh? Sí. Y bien definido. Así es. Maestro, tenemos muchos saludos. Bueno, Sí, pues si le leo todos los saludos, me voy a demorar hasta mañana, ¿no es cierto? Pero tenemos algunas preguntas que están haciendo el público. Dice, Giovanni Roberto, dice, una consulta maestro de maestros. ¿Cuántos disparos en promedio tiene una vida en una cámara? Bueno, depende de qué cámara, ¿verdad? sí, eso es relativo, ¿no? O sea, qué sé yo, depende de la gama de la cámara, el fabricante, qué sé yo. El cuidado que le hagas, y no sé si decirte el azar, qué sé yo, porque he conocido cámaras que tenían 650.000 disparos, 700.000 disparos, un muchacho que hacía fotografía en los rally, ¿viste? En el Dakar, por ejemplo, el rally ese, ¿viste? Y Dios mío, lo que era esa cámara, estaba abollada por todos lados, se le había caído, pero de una montaña, güey, cosas, y sigue disparando. Qué sé yo, ¿viste? Así es. También nos consultan qué libros, pues, me recomienda leer, ¿no? Mirá, qué sé yo, debe haber entre 10.000, 20.000, 30.000 libros de fotografía. Y en realidad, recomendarte leer como para leer, hay mucho libro, mucha cosa. Lo que sí es importante tener claro, lo que sí es importante entender, es lo siguiente. Vos podés elegir dos cosas, y yo creo que hoy en día hay que ser astuto, y quiero que me lo entiendan bien. Hay muchos que me acusan con esto que voy a decir, pero la verdad que a esta altura no me interesa. Vos podés aprender leyendo libros y cosas, y viendo videitos y cosas por el estilo, que por ahí sí, o siendo autodidacta, como muchos, y fue mi caso, digamos, mi aprendizaje fue en forma autodidacta. Cuando yo arranqué, y acá en la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, acá en Argentina, estoy a 500 kilómetros al norte de Buenos Aires, así que te imaginás que escuelas de fotografía no existían hace 35 años atrás. No te quedaba mucha opción más que ser autodidacta. Entonces, ¿cuál es el problema del autodidacta? Porque algunos lo ven como algo fantástico ser autodidacta. Bien, el problema del autodidacta es que perdés muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque a veces te metes en callejones sin salida que no tienen sentido. A veces vas a estar buscando información en lugares donde no está. O sea, entonces, hoy en día estamos en un momento histórico que nunca existió. ¿Por qué? En tu casa podés estudiar con grandes profesores en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué estás haciendo que no aprovechas eso? Ah, no, perdón, estoy gastando plata comprándome equipo. ¿Para qué si no lo sabes usar?
¿Para qué va a tirar plata comprando equipos si no sabe usarlo? ¿Estamos? Entonces, Así es. mi consejo, ¿cuál es? Capacítate, estudien, busquen aquella persona a la cual te parece que explica muy bien, que enseña muy bien, que es serio, que ha profesionalizado la enseñanza. Hay mucho, como decimos en Argentina, ¿no? Hay mucho chanta hoy en día dando vuelta, que como no tiene trabajo de fotografía, porque está el tema de la pandemia, che, voy a ponerme unos cursitos ahí por Zoom y qué sé yo. Bueno, cada uno pierde el tiempo como quiere, ¿no? Pero buscá aquellos que hayan profesionalizado realmente la enseñanza y capacítense en forma sistemática. ¿Ah? Con un aprendizaje sistemático que te permita hacer prácticas, tener devoluciones, tener un marco teórico, tener fundamento de por qué las cosas son como son, y eso te va a llevar a crecer con una seguridad total y va a cambiar tu fotografía. Después sí empecé a implementar libros que vayan más allá de la cuestión técnica y todo eso. ¿Estamos? Pero mi consejo principal es arranquen con alguien que puedan estudiar y puedan aprender. Por eso digo, muchas veces me acusan de esto porque dicen, no, claro, vos porque das clase y qué sé yo. No pasa tanto por ahí. Yo siempre digo, estudien con quien quieran, no conmigo. Somos muchos los que hacemos las cosas en serio. Pero sí estudien, estudien. O sea, a ninguna persona se le ocurre salir a construir edificios sin estudiar arquitectura. Así es. Ah, no, yo estudié solo arquitectura. Bájate de joder. ¿Está? Entonces, ¿por qué te pensás? Y en realidad es una cuestión de, en cierta forma, ¿cómo te puedo decir? De menosprecio o de menospreciar la fotografía. En Estados Unidos hay 22 universidades donde se enseña fotografía. En Europa, en Alemania, en España, en un montón de países se enseña fotografía también como una carrera de grado. O sea, 5 años vos te recibís licenciado en arte fotográfico. O sea, uno estudia abogacía, el otro estudia médico, este estudió fotógrafo. Y acá pensamos que vemos 2 videos de YouTube y nos leemos un tutorial y ya está, ya somos fotógrafos PH, 15 años, boda, hago todo. Entonces, necesitamos, ya que no tenemos esa posibilidad quizás de tener ese tipo de instituciones para aprender, bueno, necesitamos estudiar. Y no me vengan con, no, pero fíjate que tenés al fotógrafo John Smith, que es un genio tremendo y él nunca estudió con nadie. Está bien, ponele. ¿Sabe qué? Vos no sos John Smith, así que dejate de joder, andá a estudiar. John Smith capaz que es un genio que se cayó del Olimpo, ¿me entendés? Y agarró una cámara y es un genio. Bueno, vos no sos ese. O vos te pensás que todos somos John Smith. No, algunos somos humanos y tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que hacer cosas. Entonces, hay que dejar de buscar excusas. Aparte les digo una cosa, profesionales, ¿no? ¿En qué sentido? La cuestión se está poniendo áspera, ¿eh? Y se va a poner muy áspera. Muy áspera. Así es. ¿Por qué? Porque no es que solamente se achica el mercado, sino que la tecnología está haciendo cosas impresionantes, que a mí me encantan, ¿eh? Me parecen fantásticas. Pero hoy en día vemos a muchos fotógrafos que hacen fotos con sus cámaras reflex y parecen que están hechas con un celular. Entonces, ese fotógrafo es fácilmente reemplazable. ¿Para qué te quiero vos si yo con mi teléfono hago lo mismo? Se lo doy a mi hijo. Miren, yo me asombré hace unos meses atrás cuando leí que el último videoclip de Lady Gaga lo hizo un genio de los videoclips con todo un equipo de producción. ¿Y saben con qué grabaron? Con un iPhone 11 Pro. Y ahora me vas a decir, no, pero no vas a comparar las cámaras con los celulares. No sé, fíjate, ahí tenés. Claro. Entonces, muchachos, ya basta, no jodamos más con el tema de que no, ay, mirá el equipo que yo tengo, mirá mi flash, mirá mi cámara, no sirve más eso. Lo que la gente está buscando, y acá viste que es así, ¿no? Está el dicho que el que pega primero, pega 2 veces. Pega 2 veces. Bien. La gente está buscando esto. Alguien que cuente las historias de una manera diferente. Alguien que tenga una visión distinta. Y en eso hay que trabajar. Esa es la parte más complicada. Perdón, dale que me extendí con esta respuesta. No, sí. ¿Tienes alguna pregunta, Luis, por ahí? Bueno, les comenté en el grupo acerca de las pinturas porque ya no pude decir el nombre, que fue de Caravaggio, que es uno de los grandes exponentes de claroscuro, que es también como le gusta al maestro.
De verdad que es impresionante cuando llegas ahí y ves sobre un lienzo plano cómo maneja el volumen. Entonces, libros, pintura, todo lo que veas referente inclusive en la calle es lo que le gusta al maestro. Necesitamos generar ese tipo de cuestiones y necesitamos aprender, sobre todo necesitamos aprender de todo lo que tenga que ver con la imagen, que tenga que ver con esto de la representación, con esto de los cuadros, de la pintura, con esto de andar viendo. O sea, necesitamos empezar a romper esta cuestión de creer que todo es tan simple, tan básico, tan elemental, y que todo se define o por la plata o se define por, a ver, ¿quién es el que hace mejor lo mismo que hacen todos los otros? Esa es una parte que es muy loca, ¿no? Todos hacemos la misma foto, a ver quién es el mejor de lo que hace la misma foto. Y el camino hoy es lo alternativo, el camino hoy es ir por otro lado. Entonces, hay un montón de conocimiento. Miren, lo que necesitamos entender, y básicamente que es fundamental, es lo siguiente. Porque uno me dice, bueno, está bien, pero ¿por dónde empezamos? La fotografía tiene 3 aspectos fundamentales. Los técnicos, los comunicacionales y los estéticos. Vamos por parte. Aspectos técnicos. ¿Qué son los aspectos técnicos? Ah, bueno, el manejo de la cámara. Tranquilo, compañero. Aspectos técnicos son manejo de la cámara, las funciones, la aplicación de las funciones, todo lo que tiene que ver con la mecánica, con la óptica, ¿tá? Todo referido a lo que es la técnica fotográfica. La composición es técnica, la iluminación es técnica, la edición es técnica. Todo eso es técnico. ¿Por qué? Si no, pero el arte está en la composición. No, mentira. Si vos estableces un equilibrio dinámico donde jerarquizás un sujeto principal, como en este caso yo, que me lo pones acá, lo desbalanceás un poquito, tenés un contrapeso del otro lado, tenés una buena composición. Cada vez que hagas lo mismo, tenés una buena composición. ¿De qué me estás hablando de artístico? La iluminación, si yo pongo un flash acá a este costado, este lado de la cara, ¿cómo va a salir? Negro. Cada vez que haga lo mismo, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Entonces, ¿dónde está lo artístico? Lo artístico está en cada uno de nosotros. Esa es la diferencia. Así que todo eso son cuestiones técnicas. Tenés que saber editar, revelar, tenés que saber iluminar, tenés que saber componer, tenés que saber manejar tu cámara, los lentes, todo lo que representan, lo que significan, todo ¿para qué? Para que cuando vos tenés una idea, sabés cuáles son las herramientas que tenés que agarrar para representar eso en una imagen. Ay, quiero una imagen que tenga mucha profundidad. ¿Y cómo la vas a hacer? Y no sé, y bueno, pues si pones un gran angular y te acercás bien, exagerás la perspectiva y ya tenés distintos planos. Ah, mira vos, viste, para eso tenés que saber técnica. Bien, el segundo aspecto dijimos que es la parte comunicacional. ¿Y qué es? El mensaje que voy a dar. No, pero yo hago fotos así nomás, yo no doy un mensaje. A ver, vamos por parte. La fotografía es un lenguaje, ¿ok? ¿Los lenguajes para qué son? Para dar mensaje, para contar algo, para decir algo. Así que si no tenés nada para decir, como me decía mi papá cuando yo era chico, no tenés nada para decir, cállate la boca. Acá es lo mismo. Entonces, necesitamos cosas para expresar, para decir en nuestra fotografía. Muy bien, la parte comunicacional de la fotografía es eso. Cómo uso los signos, los símbolos, cómo codifico la imagen, las figuras retóricas, los estereotipos, todas aquellas cosas para las cuales yo puedo condicionar el mensaje para que la gente entienda. Y el tercer aspecto son la parte estética. La parte estética de alguna manera es tu gusto, pero ojo, tu gusto no puede afectar a las otras dos partes. O sea, no, a mí me gustan las fotos así, movidas, torcidas, desenfocadas y oscuras. No, hermano, le erraste. Acá erraste el foco, erraste la exposición, la foto es horrible, no es tu estilo. O sea, mucha gente se agarra de que es su estilo hacer una porquería, no. Vos no podés decir que tu estilo es hacer mal la parte técnica. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos? Claro, maestro. Entonces, Perdón, no podés, disculpe. sí, no Perdón, podés hablar de... Sí. Sí, perdón, es que precisamente ahorita tocando el tema, está preguntando Omar Campos y varios más, algún curso que esté impartiendo o que tenga ya en puerta. Mirá,
ahora en julio, si entran a mi página, gustavopomarfotografía.com, van a ver que empiezan una serie de cursos: iluminación, composición, estética. Tuvimos un... Pero vieron que no voló nada para este lado, o sea Sí, que no fue algo que mi señora me tiró. No se preocupe. Así que, zafé. Si ustedes vieron que yo me agachaba, bueno, ahí pero no. Maestro, creo que ya la sartén está que vuela, ¿verdad? Sí, acá está la cosa complicada, pero no, todavía está controlado. Ah, ok, ok. Pero bueno, están comenzando toda una serie de cursos. Pueden entrar en mi página web, gustavopomarfotografía.com, y ahí van a tener ya con las fechas, la metodología, el temario de cada una de las clases. Hay un video que muestra cómo son las clases, o sea que es muy parecido a esto que estamos viendo acá. Hay toda una parte práctica, o sea que ahí ya tranquilamente van a poder ver. Sí, de lo que Déjame recuerdo que termino también. de cerrar. Ah, perfecto, sí, claro, venga, maestro. La parte estética. La parte estética tiene que ver básicamente con que tu fotografía tenga tu impronta, tu visión, tu gusto, pero lo interesante es que esa mirada tuya le va a dar algo particular a la foto, y eso particular va a venir de cómo utilizaste los recursos de la técnica y de la comunicación. Todos, absolutamente todos, vamos a utilizar los mismos recursos técnicos y comunicacionales. ¿Está? La cuestión es que, según la idiosincrasia de cada uno, el conocimiento, la cultura, las experiencias de vida, la cuestión social, todo ese tipo de cosas, nos condicionan a cada uno de manera diferente. Cada uno de nosotros va a contar la misma historia, boda, 15 años, niños, retratos, lo que sea, la misma historia la va a contar de una manera diferente, porque tiene experiencias diferentes, porque tiene un conocimiento, una cultura diferente, tiene una educación, una formación diferente. Entonces cada uno la va a contar desde su visión, pero va a utilizar los recursos técnicos y comunicacionales, ¿está?, que utilizamos todos. Lo que va a ocurrir es que vos, como ya tenés una idea de lo que querés lograr, vas a empezar a utilizar esos recursos técnicos de una manera particular. Y eso te caracteriza. Eso empieza a caracterizarte. ¿Entendés? ¿Por qué lo usas así? O sea, qué raro. No me encanta el resultado, pero... Y bueno, porque yo quería llegar a este resultado y lo único que me imaginé que de todo lo que sé, que puedo combinar estas cosas y logro eso. Genial. Y ahí cada uno empieza a tener su estilo, su forma. Pero tenemos que atravesar todo eso, esa parte es fundamental en esto. Maestro, deme un minutito para premiar, ¿no?, a nuestros miembros del grupo y a la gente que está viendo. Este premio va solo para Lima. Vamos a regalar un lienzo de 40 por 50, que nos respondan quién es el sponsor, ¿cómo es Luis? Patrocinador. El patrocinador. Lo que pasa es que si lo digo de otra forma, ya me van a entender mal. El patrocinador, o para Perú, el auspiciador, ¿no es cierto?, de Perú, que nos digan solo el nombre y cuál es la clave de la fotografía según el maestro Gustavo Pomar. El primero que responda las dos preguntas, pues se lleva el lienzo. Ok, ¿tenemos alguna pregunta, Luis? Sí, comenta Alex Suárez si un referente podría ser Mario Testino. ¿Mío? ¿O de alguien? Sí, de usted, maestro. No, en lo más mínimo. Sí, no. En las antípodas, con Mario Testino. Sí, o sea, yo ¿qué te puedo decir? No sé, no voy a hablar. No. Y maestro, usted, bueno, cuando usted me dice que hace 35 años, ¿no?, empezó en la fotografía, ¿qué es lo que le motivó a usted o cuál método siguió para, pues, ¿no?, llegar a lo que es usted, ¿no?
Mira, en realidad yo creo que una de las cosas que descubrí con el tiempo es lo que a mí más me apasiona, que es enseñar. O sea, a mí me gusta más enseñar que sacar fotos, así nomás te lo digo de frente, mar, viste, no, mucha historia, ¿no? Me sale bien sacar fotos, por eso enseño fotografía. Pero yo creo que lo que más me gusta es enseñar. Y un día comprendí, y bueno, y lo que hice hace más o menos 20 años atrás, es tomármelo en serio y profesionalizar la enseñanza. Y una de las cosas que comprendí en ese momento fue el hecho de que no alcanzaba con enseñar lo que yo sabía. No alcanza con enseñar lo que vos sabés. Muchos fotógrafos dicen, no, yo enseño todo lo que sé. No, no alcanza eso. Perdóname, pero no te jactes de eso porque no sirve. Vos tenés que enseñar lo que la gente necesita. Esa es la gran diferencia. Cuando yo entendí eso, empecé a investigar y a buscar sobre otros conocimientos, sobre otros saberes. Y ahí apareció la comunicación, la semiología, apareció la estética, apareció un montón de cosas que tenían que ver, digamos, con romper formas, maneras y toda esa cuestión. Y de alguna manera me hizo comprender que había otra forma de encarar la fotografía. ¿No estamos? Que no lo que todo el mundo hacía era realmente lo que tenía que ser. Y eso de alguna manera hizo que, bueno, mis fotos empezaran a tener una, no sé si decir una particularidad o algo, pero bueno, empezaron a llamar la atención. Pero en realidad yo creo que lo que más me motivó es eso, y es poder ver, de alguna manera, poder ver una fotografía latinoamericana en serio. Es una fotografía que sea nuestra realmente, con nuestros códigos, con nuestra forma, con nuestra manera, que en realidad a mí particularmente me cuesta mucho. ¿Está? Porque, no sé, por muchos aspectos, quizás por cómo soy, y aparte en cierta manera por las influencias, no sé, históricas, sociales. Los argentinos no tenemos ascendencia. No tenemos mayas, no tenemos incas, no tenemos aztecas, ¿entendés? No. Tenemos una gran inmigración italiana, alemana, española, ¿entendés? Pero inmigración. Tenemos 200 años de historia. Entonces, esta cuestión de la imagen latinoamericana nos cuesta muchísimo, pero yo sueño con eso, con ver un tipo de fotografía que nazca de acá, de nuestra tierra, y que sea nuestra, y que no tengamos que esperar que los europeos o los norteamericanos hagan algo y nosotros copiarle. Me di cuenta que la única manera en que podemos avanzar en eso es con conocimiento. Si seguimos así a la buena de Dios, haciendo cualquier cosa, o esperando que venga algo de allá, no vamos a hacer nunca nada nuestro que realmente le demos valor, tenga valor. ¿Estamos? Entonces, yo creo que tenemos fotógrafos, tenemos gente que puede llegar a desarrollar eso. Creo que para cualquiera está abierto eso. El punto es estar dispuesto a pagar el precio. Cada uno puede llegar a donde quiere y el techo lo puede poner muy alto, ¿eh? La vara la puede poner muy alto. Lo que tenés que tener en cuenta es que si estás dispuesto a pagar el precio por eso. El precio del tiempo, el precio de las relaciones, el precio del esfuerzo, el sacrificar cosas, el dinero. Son todas cosas que vos tenés que evaluar. Yo a veces creo que, no sé, creo que a veces pienso que pagué un precio demasiado alto en algunas cosas. Pero bueno, listo, acá estamos y no vale, digamos, llorar por la leche derramada. Ahora, sí uno tiene que evaluar eso. Y hay todo un esfuerzo, y todo un sacrificio, y toda una búsqueda, y toda una cuestión de darse la cabeza contra la pared. No una vez. Entender que la mayoría de las veces vamos a fracasar. La mayoría de las veces no vamos a tener éxito. La mayoría de las veces vamos a fracasar. De vez en cuando vamos a tener un éxito. Y eso es aprender a gestionar el fracaso. Que fracasado es aquel que se queda sentado llorando, echándole la culpa a los demás.
el que se levanta cuando tuvo un fracaso y arranca de nuevo, ese sigue siendo exitoso. Entonces, comprender esas cosas son las que de alguna manera te motivan, te llevan y te hacen entender que hay algo. Y lo que vos ves que pasa en gente, hay gente que vos te das cuenta que la enseñanza les cambia la vida. Y eso es un premio Así es. increíble, porque cambia sus fotos, cambia su trabajo, aunque no sea su trabajo, que sea su afición, pero lo disfruta mucho más y el tipo se siente mejor. Y ese tipo de cosas yo creo que son invaluables. Entonces, de alguna manera, toda esta cuestión, toda esta búsqueda, todo este arriesgar, porque uno arriesga muchísimo. Hay mucha gente que dice, uy, qué genial, viste que vos te vas de viaje a otros países y esto, aquello. Sí, bueno, qué sé yo. Hay anécdotas muy buenas, hay algunas que no tanto. Bueno, ahora estuve ahí 3 meses sin poder volver a mi casa. Y eso al que no viaja, al que no arriesga, no le pasó. En España se prendió fuego un hotel donde estaba durmiendo, y hubo que salir volando mientras el hotel se prendía fuego. Y eso al que no, ¿me entendés? O sea, no me quejo, porque realmente me gusta mucho y viajar y conocer, es genial. Pero lo que voy es que arriesgar con un montón de cosas, o sea, el animarse a exponer cosas. Yo tengo, sí, como tengo muchísima gente que me sigue y que me escribe cosas que son maravillosas, tengo gente que me putea, me insulta de arriba para abajo, me escriben cada cosa que algún día si quieres te la muestro, sabes lo que son, ¿no? Tengo haters de todos los colores. Y bueno, punto, ¿viste? Aprender a que eso es parte de todo esto. Entonces, hay toda una cuestión en toda esta cosa. Pero bueno, yo creo que es mucho más interesante el resultado, lo positivo, ¿no? En lo que uno valora, cuando vos pones en la balanza. Y de alguna manera todo eso es lo que me fue motivando a ir creciendo y a seguir creciendo. A seguir creciendo. Sigo leyendo, el curso por ejemplo, de introducción al análisis estético, lo da mi hija, que es casi licenciada, vamos a decir así porque tiene que entregar la tesis ahora, en dirección y producción de cine, radio y televisión. ¿Está? Así que estoy aprendiendo de estética a 2 manos. Hice un curso con ella. A ver, quiero ser alumno del curso. ¿Estamos? O sea, seguir aprendiendo. Necesitamos seguir aprendiendo. Y seguir creciendo en todo esto. Porque no sabemos nada realmente. Entonces, así es, el aprendizaje nunca termina, ¿verdad? claro. Desde que nacemos. Ahora, si vos estás toda tu vida con 65.6, hizo 200, ¿me entendés? Ay, no, pero nunca termino de aprender. Y bueno, hermano. A ver, ponete las pilas un poco, ¿viste? Ya ese aprendizaje está, es lo que yo siempre digo, ya está. A lo que hay que dar es por lo otro, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Pero bueno, Así yo para ahí agarro la pregunta y me voy por cualquier lado. Vos parame, Luis, ¿eh? Bueno, comentar, creo que ya tenemos un No tenés ganador. audio, Luis.